Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestro estudio. Estamos apenas empezando el libro de Isaías. Hoy nos corresponde capítulo 1, versículos del 18 hasta el 31. Quiero empezar primero leyendo una ilustración que está en un libro que utilizo frecuentemente, que se llama 504 Ilustraciones Preferidas, de Casa Bautista de Publicaciones. Se llama No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Dice, un pastor ministraba a un hombre que creía haber cometido demasiadas maldades para que Dios le aceptara. Le pidió que visual, perdón, le pidió que visualizara la vida como un camino en el que él había abierto surcos profundos. Había pecados cometidos contra otros que nunca podrían ser enmendados. Todos los caminos tienen las dificultades, pero este era particularmente deplorable. Luego le pidió que visualizara un manto de nieve cubriendo el camino que habría dejado atrás. Ya no importaba cuánto fango y suciedad pudiera haber en el camino, ni cuán profundos pudieran ser los surcos o sucia la zanja. La nieve lo cubría todo. Su pasado podía quedar cubierto de la misma manera, tanto como el camino seguido por las personas cercanas a él, perdón, tanto como el camino seguido por la persona cercana a él, que había estado haciendo lo mejor toda su vida. Debemos enfatizar que no estamos diciendo que no importa qué hacemos en la vida, porque Dios va a aparecer al final y cubrir todo. Evidentemente es mucho mejor tener una vida honrada y decente que vivir de manera destructiva. La clase de vida que llevamos tiene repercusiones que continúan después que hemos sido perdonados y justificados. Lo que queremos decir es que en lo que respecta a la justicia de Dios, la buena persona y el criminal deben recibir como un don que cubre los pecados del pasado, sin importar cuán grandes o pequeños hayan sido. Dios no tiene que hacer ninguna cosa extra para salvar a pecadores crueles y duros, ni tampoco le resulta más fácil salvar a pecadores decentes y respetables. El don de la justicia de Dios, la nieve, si así lo preferimos, es capaz de cubrir el camino que es extremadamente feo, así como aquel otro por el que han transitado con cuidado. En cualquier caso, Dios tiene que hacer todo lo que es necesario, y eso es lo que ha hecho en Cristo Jesús. Quería empezar con esta ilustración porque encierra un poquito o toca un poquito el tema que vamos a hablar acerca de hoy. Nos habla de un hombre que había vivido una vida que consideraba imperdonable, pero el pastor le ayuda a pensar que si le ayuda a ver su vida como un camino que está demasiado destruido, pero le dice si cayera una capa de nieve y cubriera todas las imperfecciones de ese camino, ya no se verían esas imperfecciones. Y le hace entender que esa es la forma en que Dios puede cubrir los, los pecados. Hoy vamos a hablar acerca del tema del pecado, básicamente. Ese es el enfoque que tiene el texto para hoy. Vamos a ver qué es el pecado, como las consecuencias que trae el pecado y la solución, la única solución posible para el pecado. Quiero que me acompañen al texto entonces, es Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo. Se los comparto en una traducción viviente. Dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes era como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones, a todos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel dice, me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas.
Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén, volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo. Y los que abandonen al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Oremos, por favor. Señor bueno, gracias porque una vez más tenemos la hermosa posibilidad de leer tu palabra. Tu palabra es perfecta, Señor. Tú por medio de ella has querido edificarnos, Señor. Te agradecemos por el estudio que estamos empezando en Isaías, Señor. Gracias porque a través de él te conoceremos más, Señor. Y gracias porque a través del profeta Isaías encontraremos al Señor Jesús. Queremos que tu palabra alumbre nuestro camino, Señor. No queremos olvidar tu palabra, no queremos pasarla por alto, sino queremos que este estudio, Señor, y cada estudio que hacemos de tu palabra, Señor, sea para edificación nuestra, Señor. Y también oramos, Señor, que salves a aquellos que no te conocen, aquellos que por primera vez escuchan el mensaje o lo han escuchado muchas veces y no lo han aceptado, Señor. Te oro que hoy tú les toques el corazón, Señor. Solo tú puedes transformar sus vidas. Te pido que nos uses a nosotros como instrumentos en tus manos para que el mensaje sea claro. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, que es quien nos guía a entender. Y hacemos estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces, como hemos visto en las anteriores enseñanzas, Israel está dividido ya en dos reinos, está viviendo en una decadencia y está lejos de Dios básicamente. Pero practican una religión, aparentan que están bien con Dios porque hacen lo que Dios les había dicho que hicieran, como practicar diferentes ritos, pero su corazón está lejos de Dios, están desconectados de Él. Ya no lo hacen con el corazón, ya no aman al Señor. Y así ahora están sumando el pecado de la hipocresía. Entonces en el versículo 18 el Señor usa al profeta Isaías. Y el Señor les llama, dice, vengan, resolvamos el asunto. Pero ¿cuál es el asunto que el Señor quiere resolver con ellos? El asunto es el pecado. ¿Qué es el pecado? Ahora, pensemos en algo. Cuando Dios decidió revelarse a la humanidad, cuando Dios quiso hablar a los seres humanos, no creó un lenguaje nuevo e inventó palabras para revelarse al ser humano, sino que más bien tomó de las mismas palabras, utilizó hombres comunes y corrientes y utilizó palabras del lenguaje común de ellos para revelar sus grandiosas verdades. La palabra en hebreo que se usa para definir o para llamar pecado es jata, no sé cómo se pronunciará, pero se escribe así, jata, que se refiere a errar en cuanto a alcanzar una meta o estándar. Eso es pecar precisamente, es no alcanzar el estándar o la medida que Dios tiene planeada, o sea, es fallarle a Dios. Pecar es básicamente desobedecer a Dios, ¿cierto? Cuando no le obedecemos a Dios de uno o de otro modo, estamos pecando. Eso es el pecado, desobedecer a Dios. Y Dios, a través de Isaías, en este pasaje, está llamando a Judá, a su pueblo, a resolver el asunto. Dice que aunque sus pecados sean como el escarlata o el escarlata o el carmesí son dos colorantes que utilizaban para teñir telas de color rojo. Ese era el uso de eso. Pero dice que aunque sus pecados sean del color rojo, que quizás es el color más intenso o más escandaloso que podemos verlo así, les dice que aunque sus pecados sean así, van a ser convertidos en blanco. O sea, el blanco es el color, se define el blanco como la ausencia de color. O sea, quiere decir que aunque sus pecados sean grandes y escandalosos, pueden ser borrados, pueden desaparecer. Dios unilateralmente es el que decide llamar al pueblo. Es interesante notar que el que había cometido el pecado era la nación. Ellos eran los pecadores, pero ¿quién da el primer paso, por decirlo así, en esto? Es Dios el que da el paso para acercarse a la nación y decirle que resuelvan ese asunto.
En el versículo 19 dice, si tan solo me obedecen, les está pidiendo una sola cosa, obediencia. Y recuerdan el chiste que ya es un poco conocido, que un hombre fue a pedir trabajo y se acerca, entonces llegó el momento de la entrevista y el entrevistador lo mira y le dice, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y el hombre contesta, caso. Y todos nos da risa, pues muy chistoso, sí sabe hacer caso, bueno. Pero fíjense una cosa, el que sabe hacer caso es muy útil. Así no sepa hacer muchas otras cosas más, pero si sabe hacer caso, sabe hacer muchísimo, ¿cierto? ¿No le ha pasado? Una persona se le dan las instrucciones y las obedece, es excelente. Puede que no haga grandes cosas, pero las poquitas que se le pueda poner a hacer, las va a hacer muy bien. A los ojos de Dios, eso es muy, muy importante, la obediencia. Eso es lo básico delante del Señor. Si pudiéramos simplificar la vida cristiana, podríamos decir que implica obedecer a Dios. Así como el pecado es desobedecer a Dios, así la obediencia es la base de la relación con Dios. Si lográramos llegar a ese punto de obediencia con el Señor, pero quizás ahí es donde radica nuestro mayor problema. Con muchísima facilidad nos apartamos de Dios, con muchísima facilidad desobedecemos a Dios. Ese problema apareció, mejor dicho, casi que con el ser humano. ¿Recuerdan en el jardín del Edén? Dios le había dicho, los colocó en el lugar más maravilloso que puede existir, que es el jardín del Edén. Les dice, aquí tienen todo lo que necesitan para vivir, solamente que no coman de este árbol. Y ya, no más. Básicamente esas eran las restricciones que tenían. 1000 bendiciones a su alrededor y quizás una sola restricción. Pero lo primero que el ser humano hizo, no lo primero, pero muy pronto cayó en la desobediencia. Desde ahí arrastramos ese lastre de la desobediencia a Dios. El Señor les continúa diciendo que si no obedecen, si se apartan, si se niegan a escuchar, la espada los devoraría. Y si miramos, y creo que es en Deuteronomio, hay un pasaje que les decía a la nación que si se iban a rebelar contra Dios, Dios les iba a castigar, sus enemigos les iban a atacar. Notemos que este pasaje está dirigido a Israel como nación, no está dirigido a una persona específica, a un israelita específico, o en particular, sino a la nación en general. No va dirigido a la iglesia. Así que debemos tener cuidado de cómo interpretamos ese pasaje o cómo lo aplicamos más exactamente. Va dirigido a la nación de Israel. Y aunque ya está dividido como nación, ya están empezando a ver las consecuencias porque eran un solo reino, pero el pecado, las diferentes guerras que se formaron causó la división del país. Así que el Señor les amonesta que si no se convierten, si no se devuelven de ese mal camino, si no paran la desobediencia en la que están viviendo, entonces vendrá el enemigo. Ahora, este pasaje fue escrito aproximadamente en el año 739 a.C. Y más o menos, aproximadamente 17 años después, el reino del norte, o sea, lo que es Israel, lo que se llama Israel en ese momento, la parte norte, va a caer en las manos de Asiria. Por lo visto, no escucharon la voz de Dios, no quisieron obedecerle a Él. Él les está amonestando aquí a través del profeta Isaías, y si miramos los profetas contemporáneos, no fue solamente él el que los amonestó, sino quizás otros profetas les hablaron, pero la nación no quiso arrepentirse, no quiso volverse, y las consecuencias fueron pasando. Ya estaban viviendo una división como nación, que eso no era agradable a los ojos de Dios y creo que traería muchos problemas para todos, ¿cierto? Pero más adelante, después de esta amonestación que les está haciendo Isaías, van a caer aún en las manos de Asiria. Y el reino del norte va a desaparecer completamente. Los asirios los van a destruir completamente. O sea, aunque suene sencillo, esas invasiones, esos ataques eran terribles. Habían momentos muy duros para ellos, pero aún así, porque si avanzamos un poquito más en la historia, entonces cae el reino de Israel y más o menos de este pasaje, que se escribió en el 739 aproximadamente, ya 200 años después, o un poco menos, 153 años creo que es, después cae Judá, la otra parte del país cae también. Entonces, nunca aprendieron la lección, a pesar de que Dios en su amor y en su paciencia los amonestó muchas veces. Ellos no quisieron escuchar, a pesar de que el Señor mismo fue quien los amonestó. O sea, era Isaías hablando al pueblo. Él les comunicaba ese mensaje, pero el Señor sellaba su mensaje diciendo, yo, el Señor, lo he hablado. Era Dios mismo, no estaban despreciando a un profeta, estaban despreciando a Dios directamente. Entonces, es
terrible ver cómo el ser humano se puede endurecer, o más bien en este caso es la nación, pero obviamente la nación representa a un grupo de personas. También les dice que Jerusalén antes, les hace un antes y una ahora. Les dice, antes ustedes eran fiel, una nación fiel, ahora eres como una prostituta, le dice. Antes eras el centro de justicia y rectitud, ahora estás repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora eres escoria sin valor. Antes eras pura y ahora eres como el vino diluido. Quizás el Señor les muestra que han cambiado completamente de lo que eran en sus inicios, en su fidelidad, que en algún momento la hubo. Ellos se habían apartado completamente. Y creo que es un buen ejercicio para nosotros. Ahí podríamos tomar una aplicación, ¿cierto? ¿Qué tal si pensamos cómo han sido nuestros mejores momentos en el Señor, cuando hemos andado con Él y en los momentos en que nos hemos separado? O sea, es bueno estar pensando, ¿estoy conectado como en mi primer amor con el Señor o me estoy empezando a apartar, ¿cierto? ¿Cómo pasó de ser el centro de justicia y rectitud a estar repleta de asesinos? ¿Cómo el país pasó de una cosa, de un punto al otro, ¿cierto? Y lo mismo nos puede pasar, o sea, como de un estado bueno a un estado malo. Eso no pasa de la noche a la mañana, es un proceso, nos vamos apartando del Señor. Eso le pasó a la nación, pero eso nos pasa también a nosotros. Con facilidad empezamos a retroceder, a retroceder. Y es bueno estar evaluando nuestra vida, creo que eso es parte de nuestro ejercicio como creyentes, ¿cierto? Debemos estar evaluando nuestra vida frecuentemente y diciendo, bueno, ¿cómo estoy? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy decreciendo? ¿Estoy avanzando hacia el Señor? ¿Me estoy apartando de Él? Y creo que el Señor, así como a la nación la amonesta, a nosotros también nos amonesta por medio de las enseñanzas que escuchamos, de lo que leemos en nuestro tiempo con el Señor. Vamos siendo amonestados acerca de estar firmes con Él. Versículo 23 también describe el liderazgo de la nación como rebeldes, ladrones, amantes del soborno, pero injustos con los débiles como el huérfano y la viuda. Siempre el Señor utiliza el huérfano y la viuda como el ejemplo de los más débiles de la sociedad, los primeros que sufren todos los problemas sociales que acarrea esto. Y quizás cualquier parecido con la actualidad mundial, la política mundial, no es mera coincidencia, ¿cierto? ¿Qué pasó en el país? O sea, si miramos el mundo actual, pensamos el mundo está lleno de eso, de corrupción, de violencia contra los más débiles, de sobornos, de corrupción en todos los sentidos. La política está destruida, es a nivel mundial. Usted mira noticias a nivel mundial y eso no solamente sucede aquí en nuestro país. ¿Cómo se llega a ese punto? Siempre que una nación da la espalda a Dios, viene un deterioro moral. Eso es inevitable. Siempre que se aparta del camino de Dios, va a venir un deterioro. Eso es absolutamente ley de causa y efecto. Y por ende la justicia social es inevitable que decaiga, va a decaer la justicia social. Apenas empieza la corrupción, viene la caída moral y luego el deterioro social es inevitable. Quizás vivimos en una época en que el relativismo moral que impregna todos los factores de la sociedad, la vida, los matrimonios, la política, todo está impregnado. Ese relativismo moral hace estragos. Ese relativismo dice que si una ley le parece bien a un grupo de personas, sean los gobernantes o a la mayoría de una nación, va a ser aprobado. No importa otro estándar, solamente que si a la mayoría le parece que algo está bien o a la mayoría le parece que algo está mal, entonces va a ser aprobado o desaprobado. Así estamos en un relativismo. No hay unos parámetros sólidos para decir si esto es bueno o es malo. En estos días escuchaba una enseñanza de un hombre que se llama Alex San Pedro, un predicador español, y hablaba acerca de algo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg. El tribunal de Nuremberg se estableció para juzgar a los criminales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Entonces, terminada la guerra, empezaron a juzgar a aquellos criminales nazis, pero los criminales nazis argumentaban que ellos eran inimputables, o sea que no podía haber cargos en su contra. Decían, pero ¿bajo cuál ley se nos juzga? ¿La ley de cuál país? O sea, lo que nosotros estamos haciendo, decían ellos, lo hicimos aprobados por la Constitución de nuestro país, por las leyes de nuestro país, fuimos elegidos democráticamente y colocados allí. ¿Cierto? Creo que eso me hacía pensar y creo que ilustra muy bien lo que significa un relativismo moral, ¿cierto? Pero
O sea, ¿bajo qué ley podrían ser juzgados? Si era la ley de un país, aprobó esto y ellos lo hicieron aprobado, se supone. Entonces, ¿eso daba validez? No. Hay una ley superior a cualquier ley humana, no importa lo que digan los gobernantes, no importa lo que digan las asociaciones de naciones que se supone se conforman para establecer el bien común. No, eso es secundario. Primero que todo, viene la ley de Dios, la ley moral. Pero si quitamos a Dios de la ecuación, si Dios ya no es el centro, si no nos basamos en la ley de Dios, todo resulta válido. Si quitamos a Dios de cada aspecto de nuestra vida, incluido las leyes, entonces ninguna ley tiene ninguna base, sino simplemente el gusto, lo que a la mayoría le parezca, lo que la moda imponga. Y detrás de todo eso quizás está Satanás, aprobando leyes completamente contrarias al Señor. Así que el relativismo está haciendo estragos a nivel mundial, o sea, nos está arrastrando terriblemente a la destrucción completa como sociedad, como cultura y como nación también. ¿Cómo podríamos decir que algo es bueno o es malo? Si somos fruto de la evolución, si quitamos a Dios y si somos fruto de la evolución, entonces, ¿por qué algo es bueno o es malo? Somos bacterias evolucionadas. Si solamente somos simios que evolucionaron, entonces cualquier cosa es buena o cualquier cosa es mala, ¿cierto? Si se trata de que se supone los más inteligentes o los más poderosos legislan, entonces no hay ninguna esperanza. Pero vuelvo y digo, eso porque hemos dejado a Dios, porque hemos sacado a Dios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestro pensamiento. Solamente Dios en su sabiduría pudo definir lo que era bueno. Un ser superior, un creador, un legislador justo, estableció una ley moral y bajo esa ley moral, o sobre esa ley moral más bien, se debe establecer cualquier constitución y cualquier ley política. Mientras eso no pase, iremos inevitablemente hacia la destrucción. En el versículo 25 creo que es, el Señor dice que levantará su puño en contra de la nación. Y eso es impactante, o sea, después de que en algunos momentos el Señor le ha prometido que la cuida, que la protege, ahora dice que le va a levantar su puño contra ella. Dice, te derretiré para sacarte la escoria. Y eso está ilustrando el proceso con el que purifican el oro o la plata, ¿cierto? Lo ponen en un horno, en un crisol, y lo ponen a cocinar hasta que el metal se derrite, y a lo que se derrite, entonces las escorias, las contaminaciones, todo lo que no es oro o plata, sale a la superficie, entonces con una especie de colador sacan esas impurezas y le dan más fuego para que salgan más y más y más impurezas. Entonces está diciendo, y eso es un proceso, pues, fuerte, ¿cierto? O sea, derretir el oro, entonces se está diciendo que eso va a hacer con la nación, o sea, que la va a derretir al fuego. ¿Y el fuego cuáles son? Las adversidades que van a venir. ¿Para qué? Para que salgan las escorias, o sea, para que salga todo el mal que se ha colado dentro de lo que había contaminado a la nación. Y luego vendría una restauración para aquellos que se arrepientan. Dice que otra vez les dará buenos jueces y otra vez será llamado el centro de la justicia o la ciudad fiel, lo que había sido antes. El centro de la justicia o la ciudad fiel. Eso era lo que Dios quería que la nación fuera. O sea, para eso la colocó. Dios hizo un pacto con Israel y la colocó como luz a las naciones para que los demás vieran cuál era, que existía un Dios y que ese Dios tenía un plan y por medio de Israel salvar a otras naciones. Pero cuando esa nación que era el centro de justicia se había vuelto una cueva de ladrones, entonces era absolutamente piedra de tropiezo y no servía para nada. Así que el Señor no iba a permitir tal cosa. Algunos se arrepentirán y serán restaurados, pero otros continuarán en la rebeldía y serán destruidos. Nos muestra las dos caras. Algunos van a aceptar eso. Vuelvo y digo, estaba hablándole a una nación y dentro de esa nación habrían personas fieles también, ¿cierto? Así como Isaías, que era parte de la nación y estaba amonestando, habría también un remanente fiel a Dios, pero habría también otros que eran absolutamente impíos y aún las amonestaciones de los profetas continuarían de esa manera. Vendría la vergüenza por el pecado. Las consecuencias serían devastadoras y lamentables. Sucedió con el reino del norte. Finalmente cayeron en las manos de Asiria, como les decía hace unos minutos atrás. Eso pasó con la nación. ¿Qué podrá pasar con nosotros también? O sea, el texto tiene que ver con Israel, pero podemos aplicar muchas cosas a nosotros, ¿cierto? O sea, estamos hablando del mismo Dios, ¿cierto? Él es el creador, Él es el mismo, Él creó a esa nación, estableció un pacto con ella y nos cuenta eso quedó registrado aquí
para, como dice Hebreos, creo que dice, para amonestarnos a nosotros que nos ha alcanzado los fines de los tiempos. Cada texto bíblico está colocado allí con el propósito de que nosotros aprendamos a conocer a Dios, ¿cierto? No podemos decir específicamente que va a pasar lo mismo, quizás Dios no tiene un pacto con nuestra nación, con Colombia, tenía un pacto con Israel, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que aborrece el pecado. Dios sigue siendo el mismo que ama el arrepentimiento, que ama la santidad. Y por eso podemos aplicar ese pasaje con cuidado a nuestra propia vida. Quizás podemos encontrar dos principios muy evidentes allí. Uno de ellos sería que el pecado siempre trae consecuencias. Quizás a veces consecuencias grandes, a veces consecuencias pequeñas, pero siempre, absolutamente siempre. Aunque pequemos a escondidas, que nadie nos vio, que nadie supo nunca nada, pero va a traer consecuencias. Quizás cuando cometemos pecados que no afectan directamente a una persona, estamos cauterizando nuestra conciencia. Quizás estamos ensuciando nuestra conciencia de esa manera. Pero también a veces el pecado causa un mal alrededor, causa destrucción en otros, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos de la iglesia. Siempre el pecado traerá consecuencias. Ese es un principio aquí que está claro y que quiero que nos llevemos en nuestro corazón hoy. Cuidado, no juguemos con el pecado. El pecado es, primero que todo, es desobedecer al Dios santo, al Dios justo, al Dios perfecto. Pero sus leyes no han sido arbitrarias. Su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, Dios no quería con esto amargarnos el rato. El propósito de Dios siempre fue que sus mandamientos fueran buenos, que sirvieran de guía para nuestra vida. Si todos obedeciéramos los mandamientos sobre esta tierra, esto sería el paraíso acá, ¿cierto? Porque viviríamos muy bien, estaríamos perfectamente si nosotros hiciéramos lo correcto. Pero lo triste es eso, que desobedecemos a Dios. Y cuando lo desobedecemos, entonces vienen consecuencias, porque, vuelvo y digo, las leyes de Dios no son arbitrarias. Él es soberano, puede colocar las leyes que Él quiere, pero las colocó con el buen propósito de facilitar nuestra vida, de ayudarnos a crecer, mejor dicho. Pero cuando las desobedecemos, no solamente ofendemos al Dios Santo, al Creador, al que nos dio la vida, al que nos salva, sino que también nos destruimos entre nosotros, como sociedad, como familia, como iglesia. Así que cuidado. Pero también otro principio que está claro allí es que sin importar la gravedad del pecado, siempre podemos ser perdonados. No importa la magnitud de tu pecado, quizás tu pecado y el mío es porque estamos jugando con algo a escondidas, ¿cierto? Y va a traer alguna consecuencia. Pero no importa si ya has caído hasta lo más profundo, no importa si eres culpable de 1000 delitos y 1000 pecados delante del Señor, Él está allí para restaurarte, ¿cierto? O sea, me gusta porque este pasaje desnuda la realidad de Israel de forma clara, o sea, no muestra que estaban haciendo así cositas, sino eran ya muy graves. O sea, cuando hace esa comparación de lo que era y lo que es ahora, es terrible. Uno dice, ¿cómo? Los santos de Dios, el ejemplo, mire dónde están viviendo, mire la corrupción, mire la maldad que hay allí. Pero eso también ilustra que un ser humano, sin importar en qué estado esté, puede ser restaurado para el Señor. Como decía la ilustración del comienzo, Dios tiene que utilizar la misma gracia para salvar a aquel que solamente en su vida quizás ha dicho mentiras y algunas trampitas por allí, pero no más, o aquel que es el asesino peor, aquel que es violador, aquel que es, no sé. Dios necesita de la misma gracia para salvarle. Nuestros pecados pueden ser muy escandalosos, muy terribles, pero siempre Dios quiere y puede cubrirlos. Pero, ¿cómo cubre Dios esos pecados? ¿Cuál es la solución al pecado? Como les decía al principio. O más bien, ¿cuál es la única solución al pecado? Decíamos al principio que el pecado es desobedecer a Dios, al Dios Santo. Pero, ¿qué hacer con todos los pecados cometidos por toda la humanidad durante toda la época que ha existido? Son, no sé, millones de millones la cantidad de pecados. Si solamente el Señor tuviera que solucionar su pecado y el mío, sería suficiente trabajo. Pues Dios en su sabiduría, en su gracia y por iniciativa suya, porque no fue el ser humano el que creó el plan de salvación, sino fue Dios mismo, decidió no levantar el tapete del cielo y esconder los pecados allí, o abrir la puerta de atrás para que algunos pudieran entrar con cuidadito sin que los demás se dieran cuenta. No, Dios no hizo eso. Dios no escondió el pecado era una ofensa, una ofensa terrible contra Él, contra su santidad, y tenía que ser solucionado, no escondido.
Lo que Dios decidió hacer fue enviar a Jesús, a su Hijo. Dios tomó forma en su Hijo, tomó forma humana, para que muriendo pagara por el pecado y abrir así la posibilidad de que nosotros pudiéramos entrar al paraíso que habíamos perdido. Ese fue lo que Dios tuvo que hacer y lo que Dios quiso hacer. Bueno, decimos tuvo en el sentido del trabajo que implicó, pero no porque estuviera obligado a hacerlo. Solamente es su gracia la que decidió obrar en nosotros y decidió salvarnos. Por eso Jesús es el que murió en la cruz para pagar por sus pecados y los míos. Él es el que se ha entregado para que tuviésemos esperanza eterna. Él es el que ha muerto para cubrir nuestros pecados, ¿cierto? Cubrirlos en el sentido de pagarlos, porque no fue que se escondieron. A ti y a mí solo nos queda aceptar, creer y así obedecer para que de ese modo sean cubiertos nuestros pecados. Te pregunto, ¿ya aceptaste esa invitación de salvación en Él? Aquellos que le hemos invitado, creo que lo que nos resta es vivir para Él, entender que aunque ya el pecado no nos está llevando a la condenación y al infierno, porque ya fue pagado nuestro pecado, sí, el pecado trae consecuencias. Yo le suplico a usted que se llama creyente, usted y a mí que nos llamamos creyentes, por favor no juguemos con el pecado. El pecado es demasiado serio, el pecado parece inofensivo, parece pequeño. A veces jugamos con pecados que parecen pequeñitos, pero su fruto es destructivo completamente, ¿cierto? Es como una enfermedad que no se ve, que muestra solamente un granito por encima, pero por debajo está pudriendo todo. Así que cuidado con el pecado. Si estás en él, no pienses que ya es inevitable, ya no puedes hacer nada. No, Cristo pagó por tu pecado. Lo que Él quiere es que te arrepientas y vuelvas a Él. Lo que Él quiere es que vuelvas y seas restaurado. Lo que Dios quiere es, lo que Dios está haciendo es llamarte al arrepentimiento, si ya eres un hijo de Dios. Así que no esperes más, no sigas avanzando. O sea, como la nación tuvo que venir miles y miles de destrucciones más para que reaccionaran y aún así no reaccionaron. No te dejes llevar por eso. El pasaje está amonestando acerca de eso. No podemos avanzar más, tenemos que parar ahora como creyentes. Pero si no eres creyente, el pecado te está llevando directamente a la condenación eterna, al infierno. Eso dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, no estoy pretendiendo meterte un miedo innecesario. Eso dice la Biblia, estás condenado, vas directamente al infierno, tu pecado te arrastra, esa es la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte eterna. Así que reacciona ya mismo. Hoy es el día en el que puedes entregarle tu vida al Señor y decir, no más, tu pecado va a ser cubierto, Jesús paga por él, ese pago se hace efectivo en el momento en que crees en él y ya, ahora tienes la esperanza de la vida eterna. Pero te digo, no dejes pasar más el tiempo. Haz hoy ese llamado hacia el Señor. Si tienes dudas, si no entiendes, comunícate con nosotros como iglesia, con algún creyente, con la Biblia, comunícate con alguien que te pueda asesorar, con alguien que sea un verdadero creyente que te pueda asesorar bíblicamente acerca de esto. Pero no dejes pasar el tiempo. Es grave lo que está pasando. El pecado es absolutamente destructivo, pero Dios es absolutamente soberano para salvarte a ti y a mí. Quiero que oremos, por favor. Señor bueno, queremos exaltarte por este texto, Señor. Nos recuerda lo dañino del pecado, pero también lo soberano de tu gracia, Señor. Lo grandioso de tu amor, Señor. Lo maravilloso que eres, Señor. Nuestro problema quizás no es el pecado, sino el no querer arreglarnos contigo, Señor. Que tú que tienes la verdadera solución al pecado, Señor. Oro porque los que hemos creído en Cristo, Señor, estemos viviendo para ti. Nos ayudes a apartarnos de aquello que tú llamas pecado. Quita de nosotros el deseo de definir nosotros el pecado y decir que esto sí es o aquello no es, Señor. Ayúdanos a basarnos en la Biblia para definir lo que el pecado es, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nos has mostrado gracia en Cristo. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a no perseguir el camino del pecado y pagar consecuencias dolorosas, Señor. Y te oro por salvación de aquellos que no han entregado su vida a Jesús, que ellos entiendan que Cristo es la única esperanza de salvación en contra del pecado, Señor. El pecado está arrastrando a esta humanidad a la destrucción, pero tú quieres rescatar a muchos, Señor. Oro por salvación de ellos y oro porque hables a nuestra vida aún después de terminar esta enseñanza, Señor, que no nos dejes estar tranquilos durante el día y que estemos pensando lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.